Información con independencia. Es El Mostrador en La Clave. Así es, estás escuchando El Mostrador en La Clave cuando ya son las 9:40 de este viernes 4 de junio, primera semana ya de junio que estamos cumpliendo. Tenemos hasta ahora 12 grados y se espera una máxima de 17 grados. Y es momento de ir a revisar los principales titulares a esta hora en elmostrador.cl. ¿Cuál tienes ganas de destacar, Federico Giovannón? Hay uno que tiene que ver con algo que se acerca, que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Creo que el segundo titular habla de algo relacionado. Sí, ¿Nos puedes contar? Mira, es que formalizaron, este es un tema que parece muy judicial, pero es mucho más, un análisis más global, más general, porque fíjate que formalizaron por delitos funcionarios, por prevaricación, a un abogado jefe de la Dirección General de Agua, porque modificó el procedimiento para que una empresa una empresa minera chileno-japonesa muy grande, que tenía que, todo indicaba, hacer un informe, un estudio de impacto ambiental con participación de la ciudadanía, de los posibles afectados, en fin, todo el estudio de impacto ambiental es un proceso muy complejo, muy amplio y que da garantía de que una gran inversión no afecte o afecte y compense, pero hay un mecanismo rápido que se llama una evaluación. Hay distintos sistemas dentro de la ley de protección del medio ambiente, unos más rápidos y otros más lentos. Entonces, lo que hizo este funcionario a cambio de dinero, lo corrompieron, es decir, hubo un corruptor y un corrompido que modificó esto y significó que una inversión que debió haberse evaluado largamente terminó haciéndose por un sistema rápido, por la vía rápida, una declaración de impacto ambiental que es como el atajo, y impactando a comunidades, impactando el medio ambiente. Entonces aquí, en el fondo, lo que vemos es que el aparato del Estado tiene que funcionar con musculatura, tiene que tener chequeos y contrachequeos, porque ¿cómo es posible que un funcionario corrupto, al cual lo corrompieron, en ese sentido no es solo culpa de él, también es del agente económico que corrompió, ¿cierto? Exacto. Un corrupto y un corruptor puede echar a perder todo un sistema pensado para proteger el medio ambiente y para proteger a las personas. Entonces, es un caso judicial, pero que hay que poner la atención en estas relaciones espurias entre política, ¿cierto?, y economía, entre aparato público y recursos y dinero. Hay que tener mucho ojo, porque los países, Chile tiene índice, todo indica corrupción, no altos aún, pero ha ido subiendo los índices de corrupción. Y aparecen casos como este que es interesante profundizar, leer, entender, formarnos al respecto. Y que nos hace darnos cuenta que, ojo, hay mucha corrupción, así como con el narcotráfico. Así uno dice, chuta, uno no lo ve, claro, porque uno quizás no se mueve en el ambiente, pero si te mueves en otros lados, está muy presente. Eso pasa con la corrupción de agentes económicos a funcionarios del Estado. Hay que tener mucho ojo. Eso respecto, porque parece muy puntual, ¿cierto? Un caso de prevaricación administrativa, pero mucho más complicado. Así es. Bueno, lo decíamos hace unos minutos, mañana se celebra un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, hito establecido por las Naciones Unidas en 1977 con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en esta materia. Esta conmemoración se hace a puertas de que comience el proceso constituyente en Chile. Así que eso nos parece interesante de tener a la vista, y vamos a conversar hasta ahora con Jorge Canals, abogado ex subsecretario de Medio Ambiente. Muy bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Jorge. Oye, a propósito del Día del Medio Ambiente, hay que poner el foco y el ojo en cuestiones que no están funcionando en protección al medio ambiente, y estábamos hablando de un caso de prevaricación administrativa que había permitido una inversión minera bastante grande sin un estudio de impacto ambiental, porque habían corrompido, y eso es lo que se está investigando y ya se formalizó el Ministerio Público ante la justicia, habían corrompido a funcionarios. Entonces, si ya el sistema de protección ambiental hay que mejorarlo,
y todos los entendidos, y ahí te queríamos preguntar, Jorge, ¿cómo es necesario mejorarlo? Si ya hay que mejorarlo, ya si además hay corrupción por el lado, lo que hoy día existe, que es necesario mejorar, y no funciona ni siquiera eso, ahí sí que estamos en problemas. Es muchos problemas, ¿o no, Jorge? Sí, claro, yo creo que eso es mi opinión, ¿no? Por cierto, hay un tema de que hay una simetría muy grande entre la capacidad que tiene, por ejemplo, de impulsar proyectos de inversión que son gigantescos, con muchos recursos, capacidad técnica, capacidad de lobby, capacidad de influencia, frente a la agencia pública, que tiene la competencia, primero, de salvaguardar y hacer concreción práctica de la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es así como está redactado nuestro ordenamiento hoy día, y de hacer realidad también ciertos principios, como el principio preventivo, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es uno, que hay una simetría muy gigante, entonces muchas veces se les pide a los funcionarios y funcionarias, eso me consta, hacerse cargo de muchas cosas que el sistema no es capaz de asumir. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que institucionalmente, gradualmente, por cierto, a través de la inyección de recursos, instalación de capacidades, hay que hacerlo, porque de otro modo las declaraciones que quedan siendo más bien líricas a niveles constitucionales o de discurso no se materializan en el día a día, y eso pasa y quedan los funcionarios muchas veces expuestos a este tipo de cuestiones que tú bien señalas. Entonces yo creo que una cosa es eso, sin perjuicio de que también, si uno lo mira con cierta objetividad, nuestra institucionalidad ambiental tiene cuestiones bastante positivas en términos relativos. Por ejemplo, una institucionalidad que abre más espacio que lo común a la participación, el principio de participación. Sin perjuicio que falta muchísimo. Los procesos de evaluación ambiental generalmente contienen espacios de participación ciudadana que no son vinculantes, por supuesto, pero los contienen, y además también tienen espacios muy interesantes de transparencia, ¿no? Los expedientes de evaluación de los proyectos son todos públicos, uno los puede revisar en las páginas del Servicio de Evaluación Ambiental. Los expedientes de fiscalización también son iguales, públicos, en fin, pero el problema es que muchas veces, en ese caso, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente o llega tarde o llega mal, y no por una cuestión de mala fe, sino que por una cuestión de falta de recursos y de competencia. Entonces, ¿qué decir de lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en Quintero Puchuncaví, en Tocopilla, en Huasco, en Coronel, lo que está pasando, por ejemplo, en Tiltil, que son las que conocidas como, lamentablemente, zonas de sacrificio. Uh-huh. Oye, Jorge, entonces dejando fuera los casos de corrupción y de que no funciona el sistema de protección ambiental chileno por corrupción, dejemos en el funcionamiento ordinario y correcto y lícito. Tú destacabas ventajas que lo permitía, ¿cierto?, el estudio de impacto ambiental, bastante participación ciudadana. ¿Qué otras ventajas tiene el actual sistema? Y sobre todo me gustaría preguntarte como especialista, ¿qué hay que mejorarle al sistema? Porque mucha gente dice, oye, el sistema no está bien. Entonces tú destacaste recién algunas cosas buenas, pero ¿qué más tiene de bueno y sobre todo qué tiene malo y qué hay que mejorar? Sí, una super pregunta. Bueno, hay que recordar que es una institucionalidad bastante joven, ¿no es cierto? A partir del 94 tenemos una ley de base, la ley 19.300, que es la norma marco. A partir del 2010, por la modificación de la ley 20.417, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, una Superintendencia de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental, es decir, tiene 11 años. Y eso con matices. Y las cosas buenas me parece que dentro de todo, en términos relativos, la institucionalidad pública ambiental es una bastante especializada, es decir, no son institucionalidades que estén capturadas, por ejemplo, como se dice vulgarmente, por operadores políticos, te lo digo así muy transparentemente, ¿no? Son institucionalidades bastante especializadas, cuyos procedimientos son bastante transparentes, es decir, uno tiene acceso a los expedientes de evaluación, de fiscalización, etcétera. Generalmente toda la definición de normas requieren obligatoriamente espacios de consulta pública y evaluación ciudadana, y generalmente las normas y planes de todo tipo se modifican en virtud de la incidencia de las personas, generalmente organizadas, y tiene cuestiones bastante flexibles también, incorpora la posibilidad de hacer asociaciones públicas, privadas en general, para el tema de la fiscalización, en fin.
Ahora, lo que falta es muchísimo. O sea, por de pronto, por ejemplo, todavía no está completa la institucionalidad porque está el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, casi 10 años tramitándose en el Congreso. Probablemente hay que hacer un ajuste súper importante en aquellos contaminantes que están normados, que son los contaminantes criterios que se denominan. Por ejemplo, no todos los contaminantes que impactan en la salud de las personas están normados y en consecuencia no es posible generar instrumentos que se hagan cargo de eso. Relacionado con eso, a veces se demora muchísimo en generar el instrumento que se haga cargo del problema. Por ejemplo, cuando hay saturación de un contaminante, cuando una zona saturada, tiene que generarse un plan de descontaminación. Y muchas veces, entre la declaración de la saturación y la publicación del plan, pasan años. Y eso no es bien dramático. Sino que pasan 2 o 3 Claro. años por una cuestión de falta de capacidad. Entonces, por ejemplo, hace poco Contraloría le hizo un reproche importante a la Superintendencia de Medio Ambiente por la demora o de frentón por no hacerse cargo de las denuncias que hay. Pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con el hecho de que cada año a la Superintendencia de Medio Ambiente le baja el presupuesto. Entonces nosotros como sociedad no podemos declarar que nos importa tanto el medio ambiente si al tiempo de poner los recursos públicos hacemos todo lo contrario. Claro, eso es bien alarmante porque es como ir contra la corriente en las necesidades. Exactamente. De hecho, un canal de televisión, un medio, puede ser un medio amigo, pero hizo una investigación y dio cuenta, por ejemplo, que el presupuesto anual de la superintendencia será, no sé, puedo estar equivocado, en 30.000 millones de pesos. Y solo por vía de exenciones tributarias e incentivos por la ley Navarino, a una sola salmonera, que era Nova Australis, que cambió de nombre después, porque obviamente tuvo varios problemas, problemas ambientales muy graves, el Estado le pasaba 31.000 millones de pesos. Es decir, a un sujeto fiscalizado le pasaba más plata que a la superintendencia en todo el año. Entonces, a la pregunta, tiene cosas buenas. Lo malo es que no le hemos dado la capacidad, competencia, recursos suficientes y no hemos actualizado también las cuestiones de las cuales tiene que hacerse cargo. Y además le vamos a seguir poniendo responsabilidad encima, porque viene todo el tema de la ley marco de cambio climático que se está tramitando en el Congreso. Y, por ejemplo, en residuos, que es un tema que a mí me gusta mucho, están sucediendo transformaciones súper relevantes, entre otras la responsabilidad extendida del productor, que es una ley del año 2016, y ahora se va a publicar toda la prohibición de los elementos plásticos de un solo uso. Entonces, son tantas las responsabilidades que tiene la agencia pública que requiere competencia y recursos adecuados a esa responsabilidad. 9:52 conversamos con Jorge Canals, abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente. Me quiero detener justo en eso que acabas de hablar de los residuos, del reciclaje, porque también para acercar a las personas que nos escuchan en esa materia, ¿cómo podemos avanzar? ¿En quién podemos confiar? Pasa muchas veces en el tema del reciclaje que la gente dice reciclo y después no sé dónde llega o no sé para qué separo las cosas, si después las vuelven a juntar. ¿Qué consejo nos podrías dar como personas comunes que tenemos un incentivo para reciclar, que nos interesa el tema? ¿Cómo se avanza ahí? Es una muy buena pregunta y de hecho específicamente hay un principio que se domina la trazabilidad, que es un principio que está contenido en esta ley, la ley de responsabilidad ampliada o extendida del productor. Entonces, en tanto se pone en marcha esta ley que va a significar obligaciones de trazabilidad, es decir, que los sistemas de gestión que recolecten y valoricen determinados residuos de envases y embalajes, por ejemplo, van a tener que acreditar que esos residuos se valorizan correctamente en valorizadores que son registrados y autorizados. En tanto, eso se pone en marcha así muy en sencillo, porque, por ejemplo, nosotros en el departamento en que vivo reciclamos con una pequeña empresa, en fin. Lo que hay que fijarse es que esa empresa tenga autorización sanitaria, así de sencillo, que tenga una resolución sanitaria. Una persona común, ¿cómo puede garantizar, o sea, cómo puede chequear eso? ¿En la página web debería estar publicado, por ejemplo? No, ahí no quiero hacer diferenciaciones, pero la institucionalidad sanitaria no tiene tantos espacios de transparencia como el día del ambiental, porque es más antigua. Ajá. Es un poco más pesada, pero yo creo que hay que pedírsela directamente a la empresa. Y también, por ejemplo, los puntos limpios. Lamentablemente, si uno se pone riguroso, yo creo que más de la mitad de los puntos limpios que funcionan hoy día en la ciudad, y si no muchos más, no tienen todas las autorizaciones que necesitan para funcionar. Y esa es la única forma de garantizar trazabilidad. Hay empresas serias sí que lo hacen y qué sé yo, pero yo partiría pidiendo la resolución sanitaria y esa resolución sanitaria los obliga a que ellos dispongan adecuadamente esos residuos en valorizadores autorizados y no los agarren, los junten todos y los tiren en cualquier lado. Sí,
Sí, porque si no uno siente que todo lo que ha hecho no vale la pena. Y bueno, Exacto. cuando hablamos de trazabilidad es que se le puede hacer un seguimiento desde que salen de la casa de uno cuando los entrega, ya sea en el punto limpio o a una empresa que se dedica al retiro de esto. La trazabilidad sería hasta donde llegan al momento de ser reciclados, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, yo ahí no lo sé, pero todos los generadores de residuos están obligados a declarar en distintos registros, mensual y anualmente. Hay el registro de emisiones y transferencias contaminantes que se llama, tiene una sigla que se llama RETC, que es bastante poco amigable, pero en ese registro, yo no sé si es público, porque estaría inventando, pero todos los generadores de residuos están obligados a declarar cuánto generan, y luego también se queda constancia hacia dónde van los valorizadores. Es un residuo inorgánicos y orgánicos en general, porque hay que hacer esta distinción. Entonces, hemos avanzado en trazabilidad, pero falta muchísimo por avanzar en declaración, etcétera. Jorge, voy a volver a lo primero que estábamos conversando para hacerte una pregunta a ti como especialista. Mira, en áreas donde hay mucho dinero dando vuelta, y aquí las inversiones en temas que puedan afectar el medio ambiente son muchas veces inversiones multimillonarias, ¿no? Minería, sí, en fin, en distintas materias. Y tenemos una superintendencia y una institucionalidad ambiental donde faltan recursos, donde faltan funcionarios. Como tú bien explicabas, se le ha quitado incluso asignación de recursos a la organización o a los organismos protectores del medio ambiente. Y eso, supongo yo, como ciudadano, que expone a casos de corrupción. Porque si hay poco recurso por un lado y una asimetría gigante, ¿no? Poco recurso por el lado del Estado, un poco musculoso y con funcionarios, pocos y quizás no bien pagados. Y por otro lado, el gran capital, muchas veces amoral, dispuesto a cualquier cosa con tal de invertir, podría haber mucha corrupción o tal caldo cultivo. ¿Cómo se puede aminorar eso? ¿Hay mecanismos al interior de la institucionalidad ambiental de contrainteligencia, por decirlo de una forma, como pasan las policías, donde hay gente investigando de que no haya corrupción en su interior? No los hay. Estaba pensando, pero no los hay. O sea, de hecho, como tú dijiste súper bien, o sea, yo lo que me consta, igual uno saca el sombrero por los funcionarios que trabajan en institucionalidad ambiental, porque con poco muchas veces hacen mucho. Pero hay posibilidades y hay muchas reformas este gobierno intentó 2 veces reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental y ambas veces fracasó. Y es una reforma que llora, digamos, que es el tema, por ejemplo, de fortalecer los espacios de relacionamiento temprano entre los grandes proyectos de inversión y las comunidades. Lo que tú señalaste, los grandes proyectos mineros, en fin, y otros más. Donde, por ejemplo, participaciones tempranas, que son mecanismos que existen en otras jurisdicciones que permitan disminuir esa simetría. Y ahí el Servicio de Evaluación Ambiental o la agencia pública que sea, su rol no es precisamente ser un observador imparcial, a mi juicio. Yo creo que su rol, entre otras cosas, tiene que ver es con nivelar esa simetría, fortaleciendo la capacidad de los territorios para enfrentarse a estos grandes proyectos de inversión. Eso es uno. Porque muchas veces los proyectos de inversión, la gran mayoría de las veces llegan con los mejores abogados, con los mejores informes científicos, etcétera. Veamos lo que pasa en Dominga, que más allá de la opinión que uno tenga, en Dominga hay una capacidad de enfrentamiento mayor, porque hay muchas ONG que hacen un súper trabajo, como FIMA, Defensoría Ambiental, está Océana, que son ONG ambientales muy poderosas también en el buen sentido de la palabra, que tienen capacidad de enfrentarse y litigar contra estos grandes proyectos, pero eso no pasa siempre. Entonces, uno es eso, y otra cosa es que hay varias actividades que quedan sustraídas a la evaluación ambiental. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido con el impacto sobre el agua, con los cultivos de palta, en fin, estas cuestiones quedan sustraídas a la evaluación ambiental, no caen. O, por ejemplo, cuando hay proyectos inmobiliarios en los sectores más acomodados por el número de departamentos, tampoco caen dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, hay actividades que de frentón quedan fuera, y hay otras actividades que hay que cuestionar si es posible que siendo evaluadas ambientalmente se realicen, por ejemplo, como la salmonicultura en reservas nacionales, como el Parque Cahuéscar en el sur del país. Entonces,
naturales. Yo no tengo respuesta. Si tuviera, me felicitaría a mí mismo, no las tengo, pero son cuestiones como que apuntan al corazón del modelo de desarrollo de nuestro país, porque estas actividades productivas, la minería, la acuicultura, se están moviendo desde zonas que no hay tanta población hacia zonas donde hay mucha población, en el centro, en el caso de la minería, y donde se disputa el agua, se disputan las otras actividades productivas, y entran también a disputar ecosistemas con alto valor, por ejemplo los glaciares en la zona central, ¿no es cierto?, en Río Olivares, donde hay mega distritos de reserva minera, y hay también glaciares que garantizan el suministro del agua a zonas altamente pobladas del país. El tema del medio ambiente sin duda da para horas de conversación. Te volveremos a invitar, Jorge Canals, porque se nos acaba el programa, el tiempo para seguir conversando. Así que muchas gracias por esta visión, por estos comentarios, por esta orientación, y que tengas un muy buen fin de semana. Igual ustedes, que estén muy bien y tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Chao, Chao, que estés muy bien. Recomiendo ver documentales acerca del medio ambiente. Hay un montón ahí disponibles en las plataformas para estar ahí en conexión con el Día Mundial del Medio Ambiente, mañana sábado 5 de junio. Y ya llegó el momento entonces de despedirnos por esta semana. Federico Joanón, que pases un muy buen fin de semana, descansado, recarguen energías, y nos volvemos a escuchar el lunes a partir de las 8 en punto aquí en El Mostrador en La Clave, y en minutos, como siempre, llega Fernando Paulsen. Con Combinación Clave. Así es, aquí en la 92.9. Buen día, buen fin de semana. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en La Clave.